Sean nuevamente bienvenidos al curso de Física 1. En esta ocasión vamos a tratar tres temáticas. La primera, la velocidad y la aceleración angulares. Vamos a ver que para el movimiento que se da en una curva, que puede ser un círculo, una elipse, etcétera, otro tipo de trayectoria, encontraremos ciertas analogías con lo que ya estudiamos relativo al movimiento en línea recta. Y digo nada más ciertas analogías porque vamos a ver que los modelos matemáticos son similares, aunque aquí van a cambiar los conceptos. Entonces veremos velocidad y aceleración angulares. De ahí, una derivación es el movimiento circular uniforme, MSU por sus siglas, y el movimiento circular uniforme acelerado. Es decir, una vez que veamos los conceptos de velocidad angular y aceleración angular, derivaremos el movimiento circular uniforme y el movimiento circular uniforme acelerado. Aquí viene lo que les decía de las analogías. Encontraremos que si un cuerpo realiza un movimiento circular con velocidad angular constante, entonces estaremos hablando de un movimiento circular uniforme. De la misma manera, si recuerdan que si un cuerpo se mueve en forma rectilínea y con velocidad constante, entonces realiza un movimiento rectilíneo uniforme. Por analogía, si un cuerpo realiza un movimiento circular uniforme acelerado, vamos a tener que se mueve con algo que vamos a ver, que es la aceleración angular constante. Y decía por analogía, porque recuerden que el movimiento rectilíneo uniforme acelerado tiene la característica de que el cuerpo se mueve en línea recta, pero con no velocidad sino aceleración constante. De aquí viene entonces la analogía entre ambos movimientos. Vamos a decirlo así, lo que va a cambiar es dónde se mueve. Aquellos se movían en trayectorias rectilíneas, estas son movimientos circulares. Uno va a tener la velocidad angular constante y el otro la aceleración angular constante. Y finalmente veremos el concepto de aceleración centrípeta y también el de fuerza centrípeta. Esta última aplicación está muy vinculada con lo que ya vimos de la segunda ley de Newton, escrita para el caso en que la masa se mantiene constante. Entonces vamos al primer concepto, que va a ser el de velocidad angular. Luego, posteriormente, pasaremos a su derivación en, como decíamos al principio, el movimiento circular uniforme. Posteriormente veremos el concepto de aceleración angular y su aplicación en el movimiento circular uniforme acelerado, para finalizar con aceleración y fuerza centrípetas. Bien, vamos a estudiar el siguiente caso. Supongamos que tenemos una trayectoria circular de radio R. Una característica del círculo es que su radio se mantiene constante, a diferencia, por ejemplo, de otra trayectoria cerrada como la elipse, donde este radio varía, que no se llamaría radio, sino tiene que ver con los ejes mayor y menor. Pero en un círculo se mantiene constante este radio. Vamos entonces a suponer lo siguiente, que un cuerpo se está moviendo sobre esa trayectoria circular, que al principio de ese movimiento, vamos a llamarle que al tiempo t inicial, este cuerpo ocupa una determinada posición. En el movimiento rectilíneo esa posición lo asociábamos ¿a qué? A una longitud sobre el eje, a 3 metros, por ejemplo, del origen, a 30 kilómetros, etc. Aquí en el movimiento circular tenemos que asociar una posición sí, pero como se está dando en otra trayectoria que no es rectilínea, vamos a llamar a una posición inicial. Vamos a representarlo con la letra teta, letra griega teta.
que sería equivalente a nuestra T del alfabeto latino. Entonces, esta va a ser la posición inicial. ¿Y se acuerdan lo que dijimos en física? Que a los físicos les gusta identificar estados iniciales y estados finales para compararlos. De esa comparación es como hemos construido los conceptos de velocidad, de aceleración, etc. Y con esta comparación vamos a construir otro concepto que es el de velocidad angular. Entonces, al tiempo t inicial, a este vamos a llamarle tiempo inicial, el cuerpo ocupa una determinada posición, y acuérdense, eso siempre es importante, ¿con respecto a quién? En este caso al centro de la trayectoria circular, al origen. Bien, entonces si el cuerpo se mueve, puede moverse en esta dirección o en esta otra. Vamos a elegir esta dirección. Vamos a suponer que posteriormente, a otro tiempo que vamos a llamar tiempo final, entonces el cuerpo se desplazó de esta posición a esta otra. Entonces, al tiempo final, TF, ahí, si partimos, por ejemplo, aquí de las 8 de la mañana, a las 9, etcétera, a las 8:15, en fin, acuérdense que también, pues la física primero hace las cosas en general y luego hace los planteamientos particulares. Por eso, para generalizar, tenemos que usar una simbología y una notación. La notación del subíndice generalmente indica estados inicial, como en este caso, o estado final. Bien. Entonces, a este tiempo, a un tiempo posterior, el cuerpo está ocupando, ahora vamos a tomarlo desde aquí, una nueva posición. Entonces, θ f es la posición angular final. Aquí en este nos faltó agregar posición angular, porque nos estamos refiriendo a los ángulos. Angular, por eso es importante, angular final e inicial. Entonces, ya son dos posiciones que el cuerpo tenía. Primero la inicial, que estaba en este lugar, y luego la final, cuando se desplaza hasta este otro lugar. Bien, entonces ya tenemos identificado un estado inicial y un estado final. Por lo tanto, aquí ya podemos ver, si queremos comparar estas cantidades, un nuevo concepto que es el que vamos a introducir de la velocidad angular. Entonces, ¿cómo se va a definir la velocidad angular? La velocidad angular la vamos a representar con la letra griega omega, que parece como una W, pero un poco más estilizada, una W minúscula. Entonces, la velocidad angular, omega, la vamos a representar como el cambio que experimenta la posición, es decir, posición angular final menos posición angular inicial, dividida entre el intervalo de tiempo, o dicho de otra manera, en cuanto cambia el tiempo. Tiempo final menos el tiempo inicial. Y como ya sabemos la notación delta, identificamos que cuando tenemos un estado final menos un estado inicial, podemos representarlo, o sea, podemos introducir la simbología delta como delta, teta, que así se lee, entre delta t, es decir, el cambio en la posición angular con respecto al tiempo. Esa es entonces la definición de velocidad angular. Observen la analogía que existe con la definición que hicimos nosotros de velocidad media. El cambio en la posición, delta x, entre el cambio en el tiempo. Es decir, posición final menos posición inicial entre tiempo final
menos el tiempo inicial. Solo que aquí le añadimos el adjetivo de angular porque nos estamos refiriendo no a trayectorias lineales, como en este caso, sino a trayectorias que pueden ser circulares, pero no necesariamente. Analizamos el caso del círculo por pues, ser el más sencillo. Bien. Entonces vamos a reescribir la velocidad angular. La velocidad angular como el cambio en la posición angular con respecto al tiempo. Y como todo en física, vamos a ver en qué unidades se mide. Entonces, entre corchetes recuerden que se representan las unidades de la magnitud, en este caso de la velocidad angular. Entonces, son las unidades de la posición angular entre las unidades del tiempo. Del tiempo, por convención, la mínima unidad que se utiliza es el segundo, o sus múltiplos o sus submúltiplos. Entonces es el segundo. ¿Y la posición angular en qué se mide? Bueno, aquí tenemos que hacer un rápido recordatorio de la circunferencia. Recuerden que un círculo, por convención, no es ninguna regla, pero esa es una convención que viene desde la antigüedad, que tiene, o se divide más bien, en 360 partes. Entonces, un grado que es una fracción, un 360avo de los grados totales en que se divide la circunferencia. Esa es una convención, es decir, no es que exista en un círculo los 360 grados, no. Es simplemente la convención que se utiliza para medir los grados o la vuelta total, vamos a decirlo así, que tiene la circunferencia. Podrían ser 20, 80, etcétera, pero esta es la convención. Bueno, ese es el primer recordatorio. Segundo, una circunferencia de radio r tiene una longitud igual a 2pi por el radio. Entonces, se toma la convención de una circunferencia de radio 1. Esa circunferencia de radio 1 tiene entonces una longitud equivalente a 2pi. Entonces, haciendo esa convención, se toma la siguiente consideración o la siguiente equivalencia. Que 2pi, y aquí viene el nombre de la unidad, radianes, se abrevia rad, equivalen, no es igual, este símbolo es de equivalencia, a 360 grados. Entonces, la unidad que se va a utilizar o se utiliza para medir la posición angular es el radián. Y se toma la equivalencia de que 2pi radianes equivalen a 360 grados. Por lo tanto, observemos. Si queremos conocer a cuánto equivale un radián, sencillamente, como aquí multiplica por 2pi, dividimos 360 grados entre 2pi, y esto es aproximadamente 57.1 grados. Es decir, un radián en grados equivale a 57.1 grados. En la física no se utilizan grados, sino los radianes. Un radián también podemos verlo como si nos estuviéramos refiriendo a un cuerpo que completa un giro de 360 grados. Por lo tanto, los 2pi radianes nos van a equivaler a los 360 grados y un radián a una fracción de ese recorrido. Entonces, volviendo a las unidades, de la velocidad angular, las vamos a medir en radianes sobre segundo.
rad sobre segundo. Entonces, esta es la unidad de medición de la velocidad angular. Entonces, radianes sobre segundo va a indicar el número de vueltas o fracción de vueltas que está teniendo un cuerpo al moverse en una trayectoria circular. Un ejemplo muy simple: si un cuerpo tiene una velocidad angular de 2pi radianes por segundo, ¿qué significa esta cantidad? Que entonces está girando la vuelta completa de los 360 grados o los 2pi radianes en un segundo. Hay otra unidad que también se utiliza mucho. Se utilizaba mucho en los discos LP, los discos de vinil, revoluciones por minuto. Ahora se utiliza, por ejemplo, en los taladros, en otros mecanismos de giro, licuadoras, etc. Todavía se sigue utilizando otra unidad que son las revoluciones, RPM se abrevia, que se lee revoluciones por minuto. Como esta es una unidad técnica que en ocasiones necesitamos conocer su valor y pasarlo a radianes sobre segundo, vamos a ver un ejemplo muy sencillo de conversión. Vamos a suponer que nos informan que un cuerpo o dispositivo o mecanismo tiene una velocidad angular de 60 revoluciones por minuto. De hecho, en las fichas técnicas ni nos dicen que se trata de velocidad angular. Eso lo deducimos nosotros ya con el conocimiento que estamos adquiriendo. Sencillamente dicen gira a 60 revoluciones por minuto. Si queremos convertirla a radianes sobre segundo, ¿qué hacemos? Pues muy fácil. Entonces nos dice que son 60 revoluciones. Una revolución equivale a que gira 360 grados o 2pi radianes. Entonces, en vez de poner revolución, podría poner los 360 grados, pero no es la convención. La convención es los radianes. Entonces multiplico por 2pi radianes. Y como es por minuto, quiere decir que, recordemos que un minuto tiene 60 segundos. Si lo quiero transformar a segundos, entonces divido entre la equivalencia de un minuto, que son 60 segundos. Por lo tanto, aquí pongo 60 segundos. Y entonces, 60 entre 60 hago la operación. Puedo hacerlo, 60 por 2 por pi entre 60, o bien 60 en numerador, 60 en denominador, y me queda 2pi radianes sobre segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que el mecanismo, máquina o dispositivo o cuerpo que gira a 60 revoluciones por minuto está girando a 2pi radianes sobre segundo. O sea, en un segundo da una vuelta completa o giro completo de 360 grados. ¿Ven? Es muy sencillo, nada más multiplica entonces por el factor 2pi radianes entre 60. Y así cualquier cantidad, 100 revoluciones por minuto, 1000 revoluciones por minuto, etc. Esta cantidad, pues como les decía, aparece en licuadoras, batidoras, mecanismos de revolución como un taladro, una centrifugadora, etc. Para separar, por ejemplo, el plasma, pues la sangre necesita girar a cierto número de revoluciones por minuto. Bien, entonces, velocidad angular, medimos en radianes sobre segundo. ¿Qué es la velocidad angular? ¿Cuánto cambia la posición angular con respecto al tiempo? Bien, ya establecimos entonces el concepto de velocidad angular. Vamos a ver entonces cuál es la relación con el movimiento circular uniforme.
que abreviamos como MCU. Por convención, y también en otros idiomas y en el castellano también, cuando son siglas las tenemos que poner en altas, o sea, en mayúsculas. Cuando son palabras compuestas podemos usar mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, si decimos Pemex, Petróleos Mexicanos, ahí sí, como son palabras diferentes, podemos usar altas, mayúsculas y minúsculas. Pero cuando abreviamos con la primera letra nada más, no con una palabra o composición de un término, entonces sí, movimiento M mayúscula, circular, C mayúscula, uniforme, la U mayúscula. Entonces, bueno, ese es nada más un paréntesis gramatical. Entonces, movimiento circular uniforme. Si un cuerpo, otra vez vamos a representarlo, se mueve sobre una trayectoria circular de radio R, y entonces hay un cambio en su posición angular con respecto al tiempo, es decir, le asociamos, por lo que vimos anteriormente, una velocidad angular, pero sucede que conforme ese cuerpo se va moviendo, vamos a suponer una nueva posición, un nuevo tiempo, si los nuevos cambios que está experimentando ese cuerpo se mantienen constantes, es decir, si existe la misma relación entre el cambio en su posición angular con respecto al tiempo, cuando va de la posición 1 a la 2, y si al ir de la posición 2 a la 3, la proporción entre el cambio en su posición angular con respecto al tiempo se mantiene igual, es decir, si delta teta entre delta t es igual a delta teta 1 entre delta t 1, es decir, si esto se mantiene constante, si la proporción en la que cambia la posición angular con respecto al tiempo para diferentes trayectorias, para diferentes posiciones, perdón, dentro de la trayectoria circular, entonces, si la velocidad angular es constante, entonces el cuerpo o partícula realiza un movimiento circular uniforme. Es decir, si ahora nos vamos en reversa, movimiento circular uniforme, ¿qué va a implicar? Pues implica que la velocidad angular es constante. Por eso les decía al principio de esta clase video que hay una analogía con lo que ya vimos del movimiento rectilíneo uniforme. En el movimiento rectilíneo uniforme el cuerpo se mueve, obviamente, en línea recta con velocidad constante. En el movimiento circular uniforme, MCU, el cuerpo se mueve, obviamente, aquí lo indica, en una trayectoria circular, y lo de uniforme es porque su velocidad angular es constante. Entonces, un cuerpo realiza movimiento circular uniforme si su velocidad angular es constante. Y ojo, si esa velocidad varía, pues entonces vamos a tener otro caso, como lo teníamos en el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, donde es la aceleración y no la velocidad la que se mantiene constante. Bien, pero vamos a ver que hay una relación entre la velocidad lineal y la velocidad angular para cuerpos que se mueven en trayectorias circulares. Entonces, enseguida vamos a ver cuál es esa relación entre la velocidad lineal y la velocidad angular.
Entonces volvamos a representar un cuerpo moviéndose en una trayectoria circular de radio r que ha experimentado un cambio en su posición angular. Entonces ya sabemos que le podemos asociar una velocidad angular dada por delta teta, cambio en la posición angular con respecto al tiempo. Ahora bien, ¿cómo lo relacionamos con la velocidad lineal? Observemos lo siguiente. Esta es una fracción de la circunferencia. Vamos a llamarle delta x. Entre más pequeña sea delta teta, más esta porción de delta x se va a parecer con cierta aproximación a una línea recta. No es una línea recta porque son diferentes, es decir, en la circunferencia tendremos que referirnos para conocer la longitud exacta a 2pi por radio entre la fracción correspondiente del cambio de ángulo. Pero bueno, entonces en esta aproximación delta x vamos a representarlo como si fuera una determinada longitud que se puede parecer mucho a una longitud de una recta. Bien, entonces, y aunque no fuera de una recta, vamos simplemente a llamarle delta x. Es decir, delta x, ¿quién es? Sencillamente la longitud que existe de este punto a este otro. Bien, bajo la aproximación que comentamos, podemos escribir delta x, que va a ser aproximadamente igual a ¿quién? Acuérdense que la longitud del círculo es 2pi por radio. Aquí estaríamos entonces el radio por la fracción del ángulo, delta teta. Y por eso ponemos aproximado, porque la forma exacta sería dividir 2pi entre la fracción del ángulo correspondiente. Si ese ángulo fuera de 90 grados, entonces sería 2pi por el radio entre 4, etc. Entonces, por eso hacemos esta aproximación. Bien. Si ahora asociamos que esta fracción de longitud, el cuerpo ha cambiado de posición en un tiempo delta t, podemos dividir delta x entre delta t. Y esto, bueno, entonces sigue siendo aproximadamente igual a r sobre delta teta. Pero si divido el lado izquierdo de una ecuación o aproximación, como en este caso, al lado izquierdo, tengo que hacerlo también en el lado derecho para que no se altere la igualdad o la equivalencia. Pero, ¿quién es delta x entre delta t? Pues recordamos es la velocidad media, delta x entre delta t. Entonces, esta velocidad, la velocidad media, es aproximadamente igual a r, y vamos a separar delta teta entre delta t. Es decir, el cambio en la posición angular con respecto al tiempo. Pero, vamos a verlo acá. ¿Quién es el cambio en la posición angular con respecto al tiempo? Es la velocidad angular. Entonces, es r por la velocidad angular. Estrictamente hablando, la velocidad media la podemos representar como el radio por la velocidad angular, y también tendríamos que añadirle media, estrictamente hablando. Pero también podemos nada más decir que la velocidad lineal es igual a el radio de giro o radio de la circunferencia por la velocidad angular.
Entonces, aquí está la relación. Partiendo de la aproximación en que nos dice que la longitud de este segmento, delta x, es igual al radio por el cambio en la posición angular, se deduce que la velocidad media es igual al radio de giro por la velocidad angular media. Y entonces aquí ya está la relación entre velocidad lineal y velocidad angular. Entonces, esa relación es importante porque podemos asociar, podemos identificar variables del movimiento circular con variables que ya conocemos del movimiento lineal. ¿Y eso por qué? Bueno, porque se demuestra, aquí no lo vamos a hacer porque bueno, ya es otro tema, que por ejemplo el vector velocidad en una trayectoria circular es tangente, es decir, corta a la circunferencia en un solo punto, es tangente entonces a la circunferencia. De manera que si un cuerpo se mueve sobre una trayectoria circular, vamos a suponer que ustedes amarran una pelota de una liga y se ponen a darle vueltas, entonces tenemos la seguridad de que la velocidad de la pelota es, el vector velocidad es tangente a la trayectoria circular que se está formando. Y no solo eso, sino que forma un ángulo de 90 grados con el radio de giro, en cualquier posición. Bien, entonces ya tenemos la relación velocidad lineal, velocidad angular. Vamos a pasar ahora entonces a ver el concepto de aceleración angular, también su relación con la aceleración lineal y derivar lo relativo al movimiento circular uniforme acelerado. Entonces vamos con la aceleración angular. La convención es que a esta magnitud la vamos a representar con la letra alfa, la letra griega alfa, equivalente a la A minúscula del alfabeto latino. Entonces la aceleración angular alfa. Y para ello pues vamos a realizar la siguiente construcción. Entonces otra vez un cuerpo moviéndose sobre una trayectoria circular de radio r que cambia de la posición 1 a la posición 2, cambia su posición angular en un tiempo delta t. Ya sabemos que es tiempo 2 menos tiempo 1 o tiempo final menos el tiempo inicial. Bien, entonces en estos dos puntos de la trayectoria podemos nosotros asociar una velocidad angular inicial y una velocidad angular final. En general, puede que no sea un movimiento sobre una trayectoria circular, puede ser sobre cualquier curva, sobre una elipse, una parábola, etc. La representación más simple es en el movimiento circular, pero para los fines que estamos tratando, puede ser en este momento una trayectoria cualquiera. Bien. ¿Qué va a suceder entonces si la posición angular inicial es diferente a la posición angular final? Pues entonces, en este caso, vamos a tener que el cuerpo no sigue un movimiento circular uniforme. Si consideramos que se estuviera moviendo sobre una trayectoria circular. ¿Por qué? Porque la condición para el movimiento circular uniforme es que la velocidad angular se mantenga constante.
es decir, que no cambie. Y si aquí estamos suponiendo que las velocidades angulares asociadas al cuerpo que se está moviendo en esa trayectoria son diferentes, entonces no existe un movimiento circular uniforme. Dicho de otra manera, la velocidad angular no es constante. Entonces vamos a partir de aquí. Entonces, escribimos que la condición es que estas dos velocidades angulares son diferentes. Entonces tenemos una velocidad angular inicial y una velocidad angular final. Bien, entonces otra vez, el análisis que realiza la física es comparar los estados inicial y final. Cuando el cuerpo ocupa esta posición angular y le asociamos una velocidad angular inicial, esta la está ocupando a un tiempo determinado. Vamos a llamarle tiempo inicial. Y cuando el cuerpo se mueve y cambia de posición hasta el punto 2, entonces aquí le podemos asociar un tiempo final. Entonces, otra vez tenemos TI, tiempo inicial, T subíndice F, tiempo final. Y como nuestra condición que establecimos es que estas velocidades son diferentes, entonces podemos a su vez medir un cambio en la velocidad angular con respecto al tiempo. Es decir, podemos ahora obtener un cambio en la posición angular dado por la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial y un cambio en el tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces, bajo esta condición definimos la aceleración angular alfa, que quedamos en que la vamos a representar con esta letra, como el cambio en la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Reescrito en el lenguaje de los deltas, es delta omega entre delta t. Escrito en palabras, cambio en la velocidad angular con respecto al tiempo o al intervalo de tiempo. Por lo tanto, si tenemos un cuerpo o sistema en movimiento circular o en movimiento no lineal y observamos que su velocidad angular no se mantiene constante en un determinado intervalo de tiempo, automáticamente decimos que tiene una aceleración angular. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, la aceleración, recuerden la aceleración lineal que definimos en sesiones anteriores, es el cambio que experimenta la velocidad del cuerpo con respecto al tiempo. Esto es, la velocidad puede aumentar o puede disminuir, y eso entonces nos está diciendo si el cuerpo se acelera positivamente o se acelera negativamente, se desacelera. Si la velocidad crece, decimos entonces que la aceleración es positiva. Esto está indicando precisamente que la velocidad final es mayor a la velocidad inicial. Por el contrario, si la velocidad inicial es mayor que la final,
entonces la aceleración es negativa, nos está diciendo entonces lo contrario. Lo mismo con la aceleración angular. Si la aceleración angular inicial del cuerpo es menor a la final, quiere decir esto que a lo largo de la trayectoria el cuerpo entonces aumentó su velocidad angular hasta llegar a un determinado valor. Si sucedió lo contrario, entonces decimos que su aceleración angular es negativa, porque entonces en este caso cambia la condición que establecimos al principio. Entonces, en ese caso, si la velocidad angular inicial es mayor a la velocidad angular final, entonces esta cantidad es negativa y el signo negativo en la aceleración angular nos indicaría entonces que el cuerpo de una cierta velocidad inicial la disminuye hasta llegar a otro valor. Entonces, por eso es importante el signo en la aceleración para indicar tanto en la lineal como en la angular las aceleraciones, si el cuerpo aumentó su velocidad, signo positivo, o la disminuyó, que sería entonces el caso del signo negativo. Bien, entonces ya tenemos establecido el concepto de aceleración angular como el cambio en la posición angular con respecto al tiempo. Unidades. Entonces, la aceleración angular se mide en las unidades de la velocidad angular y las velocidades del tiempo. Ya dijimos que la unidad convencional de la velocidad angular son los radianes sobre segundo y del tiempo son los segundos. Por lo tanto, radianes sobre segundo, aquí, ojo, no se cancelan, sino se realiza lo siguiente. Aquí son radianes, reescribo, sobre segundo, que multiplica a 1 sobre segundo. Por lo tanto, al realizar la simplificación son radianes por 1, radianes, segundo por segundo, son segundos cuadrados, es decir, se multiplican los numeradores y los denominadores. Entonces, lo reescribo acá. La unidad es radianes sobre segundo cuadrado. Así como la aceleración podría ser metros sobre segundo cuadrado o centímetros sobre segundo cuadrado, la aceleración angular son radianes sobre segundo cuadrado. Y dijimos que la aceleración lineal, ¿qué significa? ¿Cuánto cambia la velocidad por segundo o por intervalo de tiempo? Poníamos el ejemplo de caída libre, que tiene un valor, la aceleración gravitacional en la Ciudad de México, de 9.78 metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué significa eso? Que cada segundo que dura un cuerpo cayendo en forma libre, es decir, sin velocidad inicial, está experimentando un aumento en su velocidad de 9.78 metros sobre segundo, casi 10 metros sobre segundo. ¿Qué significa radianes sobre segundo cuadrado? Que en un segundo ese cuerpo está aumentando su velocidad angular en tantos radianes sobre segundo. Si por ejemplo tuviéramos 5 radianes sobre segundo cuadrado, estaría indicando que cada segundo ese cuerpo aumenta su velocidad en 5 radianes por segundo. Si tuviéramos la aceleración angular como menos 3 radianes sobre segundo cuadrado, significaría que cada segundo el cuerpo pierde velocidad angular a razón de 3 radianes por segundo. Ese es el significado de la aceleración y también un significado similar para la aceleración angular. Vamos entonces a conectar, ya que tenemos el concepto de aceleración angular, con el movimiento circular uniforme acelerado.
movimiento circular uniforme acelerado. Regresemos entonces a un cuerpo moviéndose en una trayectoria circular de radio R, de la posición 1 a la posición 2. Entonces, vamos ahora a asociar. Aquí recuerden que hago un cambio en la posición angular. Reescribimos la aceleración angular, la definimos como el cambio en la velocidad angular con respecto al tiempo. En el punto 1, asociemos la velocidad angular 1. En el punto 2, asociemos la velocidad angular 2. Supongamos que el cuerpo sigue su movimiento. Cambia a una cierta posición angular y en el punto 3 su velocidad angular es de 3. Ahora, un cuerpo va a realizar un movimiento circular uniforme acelerado si la velocidad angular en el punto 2 menos la velocidad angular en el punto 1 en un intervalo de tiempo 2 menos el tiempo 1 es igual a la velocidad angular en el punto 3 menos la velocidad angular en el punto 2 con los respectivos tiempos, tiempo 3 menos tiempo 2. Es decir, si el cuerpo pasa del punto 1 al punto 2 y el cociente de su cambio en velocidad angular con respecto al tiempo es el mismo que cuando el cuerpo pasa del punto 3 al punto 2, observen que los numeradores y los denominadores pueden tener valores diferentes. Lo que importa es la proporción entre ellos. Vamos a suponer, por ejemplo, que aquí fuera 2 menos 1, velocidad angular 2 menos 1, aquí fuera de 3 radianes sobre segundo, y estuviéramos midiendo en un intervalo de 1 segundo, y acá estuviéramos midiendo no en un intervalo de 1 segundo, sino de 2 segundos, pero el cambio en la velocidad angular fuera de 6 radianes sobre segundo, observemos que la proporción 3 entre 1 es 3, 6 entre 2 es 3, la proporción sería la misma, 3 radianes sobre segundo cuadrado. Es decir, no importa que la diferencia de las velocidades angulares fuera diferente a la de 3 y 2, fuera diferente a la diferencia de velocidades de 2 a 1, sino la proporción del cambio. Entonces, si esto lo generalizamos y decimos que el cuerpo mantiene fija la tasa del cambio en la velocidad angular con respecto al tiempo, es decir, si la aceleración angular definida como el cambio en la velocidad angular con respecto al tiempo es constante, es decir, no cambia esta proporción, como lo vimos aquí, entonces el cuerpo realiza un movimiento circular uniforme. Entonces, son las condiciones que establecimos. El cuerpo se mueve en una trayectoria circular de radio R, ese radio en una circunferencia no cambia, se mantiene constante, y su aceleración angular es constante. Por lo tanto, recordemos, en el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, si un cuerpo se mueve en línea recta y su aceleración es constante, decimos que
realiza un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. En este caso, el cuerpo se mueve en una trayectoria circular, pero si lo hace con una aceleración angular constante, entonces vamos a decir que el cuerpo se mueve con un movimiento circular uniforme acelerado. Lo de uniforme entonces significa que la aceleración es constante. Y entonces aquí ya vinculamos la definición de la aceleración angular en el movimiento circular con el movimiento circular uniforme acelerado. La constancia de este valor, de esta magnitud, nos dice si un cuerpo realiza o no un movimiento circular uniforme acelerado. Bien, y entonces cabe preguntar, ¿hay una relación entre la aceleración lineal y la aceleración angular? Pues sí, sí la hay. Vamos a analizar con este mismo caso esa relación. Vamos a analizarla y a derivar lo que compete a esa relación. Entonces, el cuerpo moviéndose sobre una trayectoria circular, dijimos, tiene asociada una velocidad angular 1 y una velocidad angular 2 en los puntos 1 y 2 respectivamente. Ya sabemos cuál es la relación entre la velocidad y la aceleración angular. Multiplicamos el radio por la velocidad angular y obtenemos la velocidad lineal. Por lo tanto, si un cuerpo tiene asociada una velocidad angular 1 y una velocidad angular 2, o inicial y final, lo podemos manejar de manera indistinta, podemos entonces asociar a cada cuerpo en su posición una velocidad lineal 2 y una velocidad lineal 1. ¿Por qué? Porque ya establecimos la relación entre velocidad angular y velocidad lineal. Ahora, fijémonos en las velocidades 2 y 1. Aquí cambiamos de 2 a 1 para que no nos acostumbremos a una sola notación. Podemos llamarle aquí inicial y final, etc. El número, la letra, etcétera, lo de menos. Lo importante es visualizar el cambio. Y aquí, si estas velocidades son diferentes, entonces ya sabemos que en física, a la física le gusta comparar estados inicial y final o estados 1 y 2. Por lo tanto, aquí hay un cambio en la velocidad dada por velocidad 2 menos velocidad 1. Reescribamos ahora estas velocidades conociendo la relación entre velocidad lineal y velocidad angular. Entonces, el cambio en la velocidad es igual a V2, pero entonces voy a escribir R por U2. ¿Por qué no pongo R2? Porque si me encuentro en un movimiento circular, el radio no cambia. Por lo tanto, aunque pusiera R2 y acá R1, como el radio es el mismo, no tiene sentido hacer la diferenciación, porque el radio en una circunferencia se mantiene constante. Menos V1, que en este caso es otra vez el radio menos la velocidad angular 1. Como el radio es constante, lo puedo factorizar. Y entonces me queda R por W2 menos W1. Y esto es el cambio en la velocidad. Ahora, aquí tenemos una igualdad, una ecuación y una igualdad. Vamos a dividir el lado izquierdo entre delta t, entre el tiempo, para no desbalancear la ecuación,
Si hago una cosa en un lado, tengo que hacer la misma en el otro. Si divido a la izquierda de la ecuación entre delta t, a la derecha tengo que dividirlo entre delta t para que no se altere. Y lo hacemos. Delta t. Reescribo. Aquí tenemos R. W2 menos W1 equivale a decir estado final menos estado inicial, es decir, una delta, un cambio. Delta, omega, entre delta t. Vuelvo a reescribir R y encierro entre corchete esta cantidad. Delta omega, cambio en la velocidad angular, entre cambio en el tiempo. Pero, ¿quién es delta v entre delta t? Pues recordemos que es el valor de la aceleración media. Delta v, es decir, el cambio en la velocidad con respecto al tiempo, es la aceleración media. Entonces la aceleración media es igual a R por delta omega entre delta t. Pero ¿quién es delta omega? O sea, el cambio en la velocidad angular entre el tiempo, pues no es otro más que la aceleración angular. Cambio en la velocidad angular con respecto al tiempo. Por lo tanto, aquí escribo alfa. Y entonces, con estas relaciones, ya puedo establecer que la aceleración media, o en general la aceleración es R por la aceleración angular. Entonces, recordemos, esta es la aceleración lineal para saber que viene del análisis que hicimos del movimiento rectilíneo. Este es el radio y esta es la aceleración angular. Y entonces ya establecimos las relaciones entre la aceleración lineal y la aceleración angular. Vamos entonces finalmente a resumir todo lo que las relaciones que obtuvimos para pasar finalmente al concepto de aceleración a fuerzas centrípetas. Entonces, velocidad angular. La definimos como, bueno, la representamos como omega y es el cambio en la posición angular, delta teta, entre el cambio en el tiempo o intervalo de tiempo. Aceleración angular. Es el cambio en la velocidad angular con respecto al tiempo. Y entonces, si en un movimiento circular omega es constante, esto implica que el cuerpo realiza un movimiento circular uniforme. Si la velocidad angular constante. Y aquí, igual, si en un, más bien de manera similar, si en un movimiento circular alfa es constante, esto implica que realiza un movimiento circular uniforme acelerado. Y la vinculación de la velocidad angular con la velocidad lineal. La velocidad lineal es el radio de la circunferencia por la velocidad angular. Esto se puede generalizar para trayectorias que no sean circulares. En este caso se le llama radio de giro. Y ese radio de giro puede cambiar.
Pero aquí analizamos el caso más simple de la trayectoria circular. Y la aceleración angular también tiene su vinculación con la aceleración lineal. Es igual al radio de la circunferencia por la aceleración angular. Entonces aquí están los modelos matemáticos o fórmulas que vinculan a la velocidad lineal y la velocidad angular. La aceleración angular y la aceleración lineal. Y que si la velocidad angular se mantiene constante, realiza el cuerpo un movimiento circular uniforme. Si la aceleración angular se mantiene constante, realiza un movimiento circular uniforme acelerado, en ambos casos siempre y cuando el cuerpo se mueve en una trayectoria circular. Si se mueve bajo otra trayectoria, esto cambia. Los conceptos se mantienen, pero no podemos asegurar que es un movimiento circular uniforme, porque entonces si el cuerpo se mueve sobre una trayectoria elíptica, estaríamos hablando de otra cosa, que el radio cambia, y entonces el radio, al no ser constante, ya tenemos que tomar otras consideraciones. Bien, finalmente vamos solamente a hablar rápidamente de dos conceptos, el de aceleración centrípeta y el de fuerza centrípeta. No vamos a demostrar formalmente cómo se calcula la aceleración centrípeta, simplemente vamos a comentar el modelo matemático porque una demostración nos llevaría mucho tiempo. Y bueno, ya llevamos un buen tiempo con estos conceptos. Entonces consideremos que un cuerpo se mueve bajo una trayectoria circular, el caso más simple, pero puede ser que también lo hiciera como un planeta sobre una trayectoria elíptica. Entonces, a R vamos a llamarle el radio de giro. ¿Por qué de giro? Porque si lo suponemos como un sistema mecánico, aquí estaría el punto entonces sobre el cual un cuerpo determinado está girando alrededor de él. En el caso del Sol, la Tierra y los planetas, hay un centro de gravedad, pero no hay un vínculo entre el Sol y los planetas, un vínculo físico tangible, como sí lo hay si ustedes tienen amarrada una pelota de esponja, por ejemplo, le ponen a dar vueltas. El centro, entonces, sí tiene una ligazón, una ligadura, que en este caso es la cuerda con la que está amarrada la pelota, hacia el cuerpo que se está moviendo alrededor de ese centro. Entonces, en el primer caso, movimiento de planetas, se dice que no hay ligaduras. En este caso sí, hay una ligadura física. Bueno, independientemente de eso, un cuerpo está girando alrededor de una trayectoria. Se le llama entonces radio de giro. Este cuerpo tiene asociada una velocidad, vamos a llamarle v simplemente. Ya decíamos al principio que se puede demostrar que el vector velocidad es tangente, o sea, solamente toca en un punto a esta trayectoria, entonces tiene asociada una velocidad. Se define la aceleración centrípeta. Ya sabemos que la aceleración es un cambio de velocidad. Bueno, pues la aceleración centrípeta va a ser el cambio en la velocidad que experimenta un cuerpo en función del radio de giro, de la longitud del radio de giro. ¿Cómo podemos ver esto? Si regresamos al ejemplo de la pelota. Si ustedes, por ejemplo, tienen una cuerda de 1 metro, amarran la pelota y la ponen a girar, el cuerpo va a experimentar cierta aceleración dirigida hacia el centro. Pero esa aceleración no va a ser igual si ustedes reducen la cuerda a la mitad o la amplían al doble. Entonces, la aceleración que va a experimentar esa misma pelota va a ser diferente. Bueno, para ver qué tan diferente es,
es que se construye el concepto de aceleración centrípeta. Entonces la aceleración centrípeta, su magnitud AC, vamos a representarla con un subíndice C, la definimos como el cuadrado de la velocidad entre el radio de giro. Entonces, observemos que esta aceleración va a depender no de la velocidad, sino del cuadrado de la velocidad. Si tenemos girando la pelota a una velocidad de 1 metro sobre segundo, va a tener una determinada aceleración. Pero si duplicamos esa velocidad, la aceleración no crece al doble, sino 2 al cuadrado. Serían 4, o sea, se cuatriplica. Regresando al ejemplo que decíamos, si tenemos la pelota girando con una longitud de 1 metro, va a tener una determinada aceleración centrípeta. Si reducimos a la mitad, entonces, aquí cualquier cantidad dividida entre la mitad es el doble de la cantidad inicial. Finalmente, si duplicamos la cuerda a 2 metros, entonces aquí la aceleración se va a reducir a la mitad del valor que teníamos inicialmente, cuando teníamos la cuerda de 1 metro. Entonces, entre más pequeña sea la distancia del cuerpo al centro, la aceleración centrípeta va a ser mayor. Entre más grande sea esa distancia, la aceleración centrípeta va a ser menor. Por eso, aunque todos los planetas giran alrededor del Sol, algunos lo hacen más rápido como Mercurio porque están muy cerca. O sea, experimentan un gran cambio en su velocidad porque están más cerca del Sol. La aceleración centrípeta entonces ahí es mayor. Neptuno, Plutón, aunque Plutón dicen que ya no es planeta, bueno, Neptuno, como está muy lejos, sí va a experimentar esa aceleración centrípeta, pero en una magnitud menor porque está muy alejado del Sol. Entonces, aceleración centrípeta es la velocidad al cuadrado entre el radio de giro. Y finalmente, si recordamos que la segunda ley de Newton, cuando la masa es constante, se escribe en la forma fuerza, la magnitud, porque recuerden que la fuerza y la aceleración son vectores, pero la magnitud, fuerza igual a masa por aceleración, entonces podemos definir una fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Masa por, y lo escribimos, v cuadrada, masa por velocidad al cuadrado, entre el radio de giro. Si a su vez asociamos, o más bien recordamos, que la velocidad para el movimiento circular la podemos escribir como la velocidad angular por el radio de giro, puedo escribir también tanto la aceleración como la fuerza centrípeta en términos de estas cantidades. La fuerza centrípeta entonces me queda como la masa, y en vez de poner v cuadrada pongo velocidad angular al cuadrado por el radio al cuadrado. Recordemos que al elevar al cuadrado se afectan tanto este factor como este, entre el radio. Luego entonces, la fuerza centrípeta, la magnitud es la masa por la velocidad angular al cuadrado, y aquí tengo r cuadrada entre r, sencillamente me queda r solamente. Y la aceleración centrípeta también la puedo escribir en términos de la velocidad angular. Aceleración centrípeta la definimos como cuadrado de la velocidad entre el radio de giro. En vez de escribir la velocidad lineal, escribo velocidad angular por r al cuadrado entre r. Este es omega cuadrada, r cuadrada entre r. Finalmente, la aceleración centrípeta es la velocidad angular al cuadrado
Y aquí otra vez, r cuadrada entre r es r. Puedo entonces vincular la aceleración y la fuerza centrípeta, escribirlas en forma lineal, aceleración y fuerza centrípeta, o en términos, en parámetros del movimiento circular, del movimiento de un cuerpo con su velocidad angular. Entonces, estas cuatro expresiones matemáticas son útiles cuando vinculamos los movimientos lineales con los movimientos circulares o en general en una trayectoria que no sea rectilínea. Bien, entonces con esto pues finalizamos los temas de esta clase video, que fue, recuerden, la velocidad angular, como la definimos, la aceleración angular, su vinculación con el movimiento circular uniforme y el movimiento circular uniforme acelerado respectivamente, y finalizamos con la introducción de la definición de la aceleración y la fuerza centrípetas. Entonces, esto es todo. Gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video.